Hola, es un inmenso placer compartir con ustedes la experiencia de construcción, desarrollo del programa de orientación profesional para la elección profesional responsable. Elige tu futuro. Ese es el título que decidimos ponerle a este programa que desarrollé como parte de mi tesis de doctorado en ciencias psicológicas, con la participación importante y definitoria de un grupo de estudiantes de nuestra facultad que hoy, por cierto, forman parte de este grupo de maestrantes de la Facultad de Psicología Educativa y que hicieron una contribución muy importante para el desarrollo de este programa de orientación profesional Elige tu Futuro. Es el caso de Solán García, de Arleti García, de Diana Otero, de Arleti Pacheco, que trabajaron de conjunto conmigo en el desarrollo del programa, también de Tania García, que colaboró en la etapa de diagnóstico. De hecho, fue la investigación preliminar exploratoria. Con esto quiero decirles que el desarrollo de un programa o de una experiencia de intervención educativa es una labor bien ardua que demanda para su desarrollo de un trabajo en equipo. Y esta experiencia va de eso, de cómo un trabajo en equipo, en colaboración, pues hizo posible el diseño, validación, implementación, evaluación de un programa de orientación profesional que con gusto les comparto hoy la experiencia. En la presentación les voy a ir colocando algunos apuntes importantes a modo de reflexiones de lo que estuvo detrás de este proceso. Primero es importante enmarcar el tema, ¿no? El tema que responde a este programa de orientación profesional, que es el tema de la elección profesional. Hay una cita de Bauman importante que tiene que ver con este tema, es que sin elección no hay futuro, incluso cuando lo que se elige es no elegir y se opta por ir a la deriva. Evidentemente este programa trabaja con el tema de la elección y justamente hacia ahí enfoca sus acciones. En el siglo XXI, en el contexto de dinámicas políticas, económicas y sociales tan convulsas, los jóvenes miran el futuro con mucha incertidumbre. No en balde se afirma que se realizan elecciones vocacionales en la era de la incerteza. Y en este contexto, entonces se hace pertinente proponer, digamos, programas, acciones de intervención que contribuyan a favorecer esos procesos de toma de decisión de los jóvenes. Esto es un elemento importante cuando vayan a desarrollar un programa, y es que tienen que justificar la pertinencia, o sea, tienen que ver en qué contexto se desarrolla la propuesta, para qué contexto se piensa, para qué personas, y esos son elementos importantes para la justificación de la pertinencia, cuán necesario puede ser la propuesta que ustedes están haciendo. Ahora, en el caso de Cuba, ustedes saben que el acceso a la educación superior es gratuito y que este proceso, es decir, la educación superior en Cuba se transforma buscando incrementar su calidad con la máxima eficiencia económica posible, así como una mayor equidad y pertinencia. Entonces, en este contexto donde la educación superior cubana se repiensa, se trata de renovar, se trata de perfeccionar, entonces, evidentemente, favorecer los procesos de acceso y que este acceso sea con calidad es, sin lugar a duda, un elemento necesario en la actualidad. Ahora, hay también algunos elementos muy importantes en esta área de orientación profesional, formación vocacional y orientación profesional, que hablan de la pertinencia de esta propuesta. Asimismo, ustedes deberían identificar en su tema de investigación cuáles son las problemáticas que dan cuenta de la necesidad de una intervención. En este caso, a partir de reconocimiento de las máximas direcciones del Ministerio de Educación en documentos y digamos, en espacios donde así se firma. Yo recogí información que habla de esa necesidad, porque, por ejemplo, se dice que hay una tendencia al pragmatismo en la concepción de la formación y la orientación profesional, que los directivos y docentes no siempre cuentan con la preparación científica y metodológica necesaria para dirigir estos procesos, que existe imprecisión e indeterminación en los objetivos y contenidos a trabajar en los diferentes niveles educativos. Y bueno, a partir de esta, digamos, de esta identificación de problemáticas, por un lado, se identifican algunos factores que influyen en el proceso de elección profesional, se realiza esa caracterización con investigaciones antecedentes, algunos estudios previos, ¿no?
y por otro lado se reconocen esas problemáticas actuales. Por tanto, además se buscan investigaciones que implicaran propuestas de acción, de intervención, y no son suficientes las propuestas de intervención que se proponen. Por tanto, ese campo problemático nos lleva a, digamos, a reconocer la insuficiencia de las propuestas, es decir, este es un elemento de pertinencia, así que es insuficiente las propuestas que se desarrollan en este campo. Se identifican algunas de esos antecedentes. Es muy importante que ustedes identifiquen antecedentes, programas antecedentes de su propuesta, porque tienen que identificar cuál es la diferencia que existe entre su propuesta y las propuestas antecedentes. Por ejemplo, una diferencia esencial que yo marqué en mi investigación es que en las investigaciones antecedentes se centra mucho en el qué, o sea, hacia qué carreras, especialidades en la educación, ciencias agropecuarias, ciencias pedagógicas, que son carreras deficitarias, y hacia ahí van encaminados los programas o las propuestas de intervención. Sin embargo, en mi investigación me focalizo en el proceso de toma de decisión, o sea, en el cómo y no en el qué, independientemente de cuál es la carrera que se desea estudiar. Aquí lo importante es cómo se realiza el proceso de elección profesional. Bueno, este proyecto respondió a un proyecto de Programa Nacional del MINET que ya cerró ahora en el inicio del año 2021. Es importante que en su investigación ustedes, si su investigación, su tesis de maestría tributa algún proyecto, así lo declaren. Y bueno, aquí les comento un poco este problema, cómo favorecer la realización de una elección profesional responsable de los estudiantes de 12 grado que aspiran a ingresar a la universidad, considerando las dinámicas actuales que condicionan el proceso de elección profesional. Es un problema científico que es de una tesis de carácter metodológico. ¿Qué quiere decir? Cuando estas tesis comienzan en un problema formulado así como, es que tú te estás preguntando por una herramienta, por una metodología, en este caso por un programa que busca intervenir, que busca transformar, o bueno, en otros casos pudiera ser que busca medir, es decir, es algo que tú vas a aportar. Hay algo que tú vas a aportar, un procedimiento, un programa, un instrumento. Entonces son investigaciones de carácter metodológico. Como objetivo general, en coherencia con ese problema, yo me propuse diseñar un programa de orientación profesional para favorecer la elección profesional responsable de los estudiantes de 12 grado. En coherencia, los objetivos específicos, y aquí algunas reflexiones de cara al planteamiento de los objetivos. Miren, hay diferentes, digamos, como dicen, libritos en metodología, pero en varias de las investigaciones que revisé y de los libros cuando estaba construyendo el programa, pues se habla de que el diseño, es decir, la acción de diseñar, implica en sí toda esta trayectoria de acciones. Implica el diagnóstico, por tanto, implica caracterizar, en este caso, el proceso de elección profesional. Implica la elaboración del programa como tal, y es la diferencia entre diseñar y elaborar, porque elaborar es una acción, digamos, un poco más concreta, más del detalle de la elaboración de los recursos, de las sesiones, pero implica también los procesos de validación y evaluación. En este caso, yo evalué el diseño del programa Elige tu Futuro a través del criterio de experto, que es una acción también de validación, y evalué también los resultados en términos de logros, impactos y costos de la implementación del programa. Para una tesis de maestría pudieran ustedes, digamos, no tener que desarrollar todo el proceso, porque es bien complejo llevarlo de principio a fin, es decir, caracterización, diagnóstico, validación y evaluación, que por supuesto que implica la implementación. Pudieran quizás hacer el diagnóstico, la propuesta, y quedarse en algún nivel de validación, ya sea a través de una prueba piloto o a través del criterio de experto, o combinando ambas fuentes de validación. Es importante aquí entender que hay dos elementos, dos categorías centrales. Por una parte, la más central es el programa de orientación profesional Elige tu Futuro, que habría que definir, o sea, ustedes tienen que definir su propuesta. Es una definición propia, es una definición que se construye y que no es tomada de otro autor. Y bueno, aquí en pantalla están viendo la definición. Y por otro lado,
el objeto que ustedes pretenden transformar, o sea, ¿a qué tributa ese programa? En este caso, a la elección profesional responsable, cosa que también deben definir, porque es el elemento, digamos, el elemento deseado al cual quieren llegar, lograr, trabajar, porque hay indicadores que hay que construir para dar cuentas de que el programa cumplió con sus propósitos. Entonces, bueno, esta es una investigación que tenía como fin la evaluación, ¿no? Es una investigación evaluativa que transcurre todo el proceso de investigación desde el inicio hasta el fin para dar cuentas, con un alcance explicativo, para dar cuentas en qué medida el programa de orientación profesional Elige tu Futuro contribuye a la elección profesional responsable de los estudiantes que aspira a ingresar a la educación superior, y para ello nos trazamos como una estrategia metodológica desde el enfoque mixto de investigación diferentes etapas, y cada una de estas etapas con distintas acciones y por supuesto estrategias específicas. En una etapa de diagnóstico utilizamos un diseño no experimental descriptivo correlacional para caracterizar el proceso de elección profesional, todos los factores que inciden, la correlación entre esos factores. En la etapa de diseño trabajamos con un diseño de investigación educativa con la participación activa de los sujetos. Esto es muy importante porque pudiéramos hacer un diseño de expertos, donde ese diseño no es construido en colaboración, sino que es un diseño que digamos que se elabora, que se concibe desde la experticia del investigador, pero en este caso aposté por trabajarlo de conjunto con los sujetos porque creo que sin lugar a duda esa colaboración, esa participación conjunta enriquece mucho más el proceso de construcción de la propuesta. Por otro lado, la evaluación del diseño, que también se pudiera llamar validación, pudiera desarrollarse, en este caso se desarrolló en dos fases. Una fase donde se hizo un diseño no experimental longitudinal de panel, y en la otra un diseño de triangulación concurrente, donde logramos trabajar con una prueba piloto y a la vez también logramos hacer una validación por experto utilizando el método Delphi. Finalmente, tras la implementación o transcurriendo a la implementación del mismo, porque el proceso de evaluación es un proceso que no se produce solo al final, utilizamos un diseño de triangulación concurrente con datos cuantitativos y cualitativos para evaluar los resultados de la implementación del programa. Aquí les muestro algunas imágenes de la etapa 1, de la etapa de diagnóstico, que utilizamos una muestra de 1.662 estudiantes de 15 institutos preuniversitarios de La Habana con una representatividad de todos los territorios, y le aplicamos un cuestionario donde, digamos, pretendió recoger información acerca de los diferentes factores que inciden en el proceso de elección profesional. A partir de los resultados de este cuestionario, logramos identificar las principales problemáticas que están asociadas al proceso de elección profesional. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta en la elaboración de su propuesta que tiene que estar sustentada en un diagnóstico. Ustedes no pueden construir una propuesta si no tienen previamente identificadas cuáles son las problemáticas con las que van a trabajar, las problemáticas que van a resolver. O sea, esto es un paso imprescindible. Entonces aquí, como ven en pantalla, se identifican cuáles son las insuficiencias detectadas, los problemas identificados, y bueno, se presenta, por ejemplo, el desconocimiento que tienen de diferentes elementos importantes, como se muestra en el gráfico. Se muestra también otras como el insuficiente desarrollo de los procesos autovalorativos, de la habilidad para la toma de decisión y vivencias de inseguridad, vivencias de malestar en sentido general. A partir de estos elementos detectados en ese diagnóstico, entonces se procede al diseño. El diseño tiene que ser un diseño que responda a los resultados de este diagnóstico. Entonces, para el desarrollo de este diseño, entonces, como ya les había dicho, trabajamos un diseño en colaboración a través de una experiencia piloto en el IPU Presidente Allende. Aquí mostramos algunas fotos de esos espacios. Y bueno, a partir de ahí elaboramos la propuesta. Vean cómo la propuesta tiene diferentes elementos invariantes. La propuesta tiene que tener un objetivo general, en este caso fue favorecer la realización de una elección profesional responsable. Tiene que tener objetivos específicos que busca, digamos, tocar aquellos contenidos específicos que forman parte de ese elemento macro
que responde al objetivo general. En este caso lo definí como favorecer el desarrollo de las condiciones propicias para la toma de conciencia en torno a la situación personal en la que se encuentra el estudiante para enfrentar el proceso de elección profesional, la toma de conciencia sobre la influencia de factores sociales e individuales. Asimismo, la búsqueda activa de información sobre las diferentes opciones de carrera, el desarrollo del autoconocimiento como un elemento muy importante para este proceso y el desarrollo de habilidades para la toma de decisión. En este gráfico se sintetizan que hay áreas y contenidos centrales de la intervención orientadora. Ustedes tienen que definir cuáles son esas áreas o contenidos centrales de la intervención de la orientación, y en este caso eran estas tres: el conocimiento del entorno, que es el afuera, el autoconocimiento, que es mirar adentro, y la habilidad para la toma de decisión. Esta habilidad para la toma de decisión no puede desarrollarse sin estos dos conocimientos: el conocimiento del entorno y el autoconocimiento. Ahora ustedes tienen que decidir también cuál es el recurso que van a utilizar para el desarrollo de esta propuesta. En este caso nosotros apostamos por el grupo como instrumento para la orientación profesional, por las bondades que nos brinda, ¿no? En términos de posibilidad de potenciación entre los miembros, de elaboración de los procesos de manera compartida, de poder impactar a más cantidad de estudiantes en un menor tiempo posible, y así todo un conjunto de elementos que se justifican en la investigación que apuestan por la orientación grupal, pero también pudiera ser individual, o se puede combinar lo grupal con lo individual. Ustedes pueden hacer su propuesta. Ahora, dentro de la metodología grupal, ustedes tienen que también fundamentar cuáles son los tipos de técnicas o recursos que se emplean. En este programa se utilizan técnicas psicodramáticas, técnicas de discusión grupal, técnicas de expresión escrita y técnicas gráficas. Aquí ven algunos ejemplos. En el programa van a poder ver cómo se describen el uso de cada una de estas técnicas. Les exhorto a ver los diseños de las sesiones, donde podrán encontrar muy explicado en detalles cada una de estas técnicas, cómo se emplea. Y también pueden ver las relatorías. La organización de la experiencia grupal, ustedes deben hacer una organización que permita visualizar cuántas sesiones. Les sugiero que le pongan un título a las sesiones y objetivos a cada una de esas sesiones. Es importante que tengan. Como ven, se desarrolla en 8 sesiones, una sesión de convocatoria, es decir, una experiencia de convocatoria y diagnóstico que no cuenta como sesión. Y a partir de ahí, de la sesión 1 a la sesión 8, empezando por el encuadre y terminando por la evaluación de la experiencia. Como ven, ahí coloco los títulos que aluden a los contenidos que se abordan y, bueno, los momentos del proceso grupal. Es importante que se conciba la estrategia de evaluación, o sea, como parte del diseño, forma parte del diseño que ustedes conciban la estrategia de evaluación. En este caso se habla de la evaluación del programa con carácter procesual, sistemático y de triangulación de datos cualitativos y cuantitativos de diferente tipo, con distintas dimensiones, para poder evaluar de manera compleja la experiencia. Entonces nosotros hablamos de evaluación de logros, buscando las diferencias entre el nivel de entrada y salida, evaluación de impactos, buscando la posibilidad de la transferencia de lo aprendido en el programa a su vida, o sea, en este caso sería a la vida real del proceso de toma de decisión, y los costos en términos de recursos materiales y humanos necesarios para poner en práctica el programa. Ahora, el programa fue sometido al criterio de expertos. Es muy recomendable que expertos en la materia pues valoren la experiencia. En este caso tuvimos expertos nacionales e internacionales. Toda la etapa de diagnóstico fue la tesis de licenciatura de Laura Bueno, y esta parte es la tesis de licenciatura de Solán García, que trabajó con la validación. Y bueno, tienen tanto la tesis de Laura con todas las especificidades del diagnóstico como la tesis de Solán con todas las especificidades del proceso de validación, con la explicación de todos los procedimientos. Y bueno, aquí vemos la caracterización de los expertos por países y por formación profesional. Es importante que ustedes presenten los resultados del método de déficit, si lo utilizan, de la primera ronda, de la segunda, por qué fue necesario pasar una segunda ronda, si se logró o no se logró el consenso, respecto a cuáles elementos se logra o no se logra el consenso, cuáles son las recomendaciones de los expertos, y bueno, a partir de ahí perfeccionan la propuesta antes de pasar a la fase de implementación. La fase de implementación y evaluación de los resultados se desarrolló con la tesis de licenciatura de Anabel Valdés, que también cuentan con
esa tesis como ejemplo, donde están detallados todos los procedimientos seguidos para este proceso de evaluación. Entonces, para poder dar cuentas de cómo se produce el proceso de toma de decisión y poder, digamos, mostrar evidencias del impacto del programa, bueno, lo empezamos a describir por cómo se desarrollan las diferentes fases. La primera, que tiene que ver con identificar el problema que requiere la solución. Aquí vemos cómo transita por diferentes etapas, ¿no? Estos son resultados de un primer momento y veamos cómo después, en la fase de análisis de la situación personal, bueno, los estudiantes logran problematizar, analizar su relación con el entorno, así como develar algunas contradicciones que emergen en ese proceso. Fue muy interesante cómo se identifican diferencias entre el diagnóstico inicial y el diagnóstico final en cuanto a la cantidad de factores que ellos logran identificar que influyen en su proceso de toma de decisión. Vean cómo en el diagnóstico inicial hay menos cantidad de factores identificados por ellos y en el diagnóstico final se diversifica, o sea, ellos logran identificar más factores que inciden en su proceso de elección. También aquí ven una matriz DAFO que ellos fueron capaces de construir, y esto es muy importante porque da cuenta del autoconocimiento, de cómo son capaces de identificar factores externos e internos que inciden en el proceso de elección. Cuando vamos a la parte de la identificación de la estrategia para elegir, vemos cómo en el diagnóstico inicial había un desconocimiento de los requisitos para acceder a la educación superior y cómo mejora de manera considerable este conocimiento tras el paso del programa. Lo mismo ocurre con la cantidad de carreras que son, digamos, mencionadas por los estudiantes en el diagnóstico inicial y después en el diagnóstico final, cómo se diversifican y aumentan en cantidad, así como el conocimiento sobre estas carreras. Vean la comparación entre el antes y el después. Es muy importante tener evidencias del impacto, es decir, cómo entran ellos y cómo salen al programa. Para eso tienen que tener algún dispositivo de evaluación antes y después para poderlo comparar. Respecto a la identificación de preferencias vocacionales, bueno, trabajamos también con este autoconocimiento y vean cómo en este gráfico se demuestra cómo aumenta, es decir, cómo hay una diferencia entre el diagnóstico inicial y el diagnóstico final respecto a la capacidad de definir las diferentes opciones de carrera a estudiar. Vean aquí cómo se logra en el diagnóstico final tener una mayor claridad de la formación de un perfil profesional definido, que anteriormente no lo estaba, lo cual es un elemento importante para la elección profesional responsable. Y cuando hablamos de la calidad de la elección, bueno, cómo ellos mismos evalúan desde una perspectiva inicial y final su preparación para elegir responsablemente la profesión. Bueno, aquí otro indicador es ser capaz de tomar una decisión autónoma y realista. Y bueno, se logran algunos elementos, es decir, indicadores que dan cuenta de que se avanza en una postura más crítica respecto, por ejemplo, a la influencia de la opinión de los padres y los amigos, lo cual es un elemento importante de esa elección responsable. Por otra parte, la disminución de manera considerable de las vivencias de malestar e inseguridad es otro indicador que para nosotros fue, digamos, tenido en cuenta como un indicador de impacto de la experiencia. Y ahí les ponemos, bueno, finalmente, a grosso modo, estos son algunos indicadores que demuestran que el programa de orientación profesional Elige tu Futuro contribuye, favorece la elección profesional responsable. Son evidencias de estos resultados. Entonces, como vieron en esta experiencia de investigación sustentada en diferentes etapas de investigación científica, soportan el desarrollo de esta propuesta, que no es una propuesta que alguien puede pues sentarse y concebir y pues esta es la propuesta del programa, sino que hay todo un sustento de investigación, de varias investigaciones que, como ven, etapa de diagnóstico fue la tesis de la licenciatura de Laura Bueno, que ahí tiene la tesis y tiene la presentación de PowerPoint, la tesis de licenciatura de Solán García, que tiene el proceso de validación bien explicado, y la tesis de licenciatura de Anabel, que fue el proceso de evaluación. Y bueno, todo esto pues sistematizado, conformado en un nivel de elaboración más profundo, bueno, constituye mi tesis de doctorado en ciencias psicológicas, que también tienen ahí el documento para revisar y tienen como tal el documento del programa Elige tu Futuro para verlo como ejemplo. Espero